Vamos a empezar a grabar la segunda parte de la biología molecular aplicada. En la primera sección vimos la historia y los eventos que llevaron el desarrollo de la biología molecular. En esta ocasión vamos a hablar más de la ingeniería genética que nos permite la clonación de genes. Ya hemos comentado que la clonación de genes consiste en separar un gen del resto de sus compañeros en el genoma y amplificarlo en un tubito para poder estudiarlo. Eh, Les recuerdo otra vez las redes sociales que tenemos para que puedan ver nuestras investigaciones y también las páginas de internet personales. Bueno, la clonación genética ya quedamos que es un mecanismo para purificar un gen y la finalidad de esto es ya sea estudiar al gen por sí mismo o bien obtener la proteína que él codifica. Para cualquier caso, pues la estrategia es la siguiente. Tomar ese gen a partir del genoma de la célula animal que deseamos clonar, hacer fragmentos de ese genoma y en uno de los muchos fragmentos irá el gen de interés para que ese gen pues podamos meterle un vector y posteriormente el vector o vehículo le va a permitir a este gen meterse a una célula bacteriana, por ejemplo, y en su interior se va a multiplicar el plásmido y también se van a expresar los genes que lleva ese plásmido, incluyendo ese gen intruso o inserto que pusimos directamente en él para formar esta molécula recombinante, de tal manera que se forma un mensajero y una proteína. Recuerden que la expresión génica consiste en que los genes que contienen la información para la síntesis de proteínas y otras moléculas, pues son transcritos formando RNA, que en el caso de los que codifican para proteínas se llaman mensajeros, y a partir de esta información nucleotídica se generan las cadenas polipeptídicas o proteínas, que en el caso del humano generalmente están modificadas con lípidos, carbohidratos, etc. Bueno, entonces el objetivo es eso, tener una gran cantidad de un gen en particular separada del resto de los genes de la célula y para estudiarlo o bien para obtener la proteína, que en este caso se llaman proteínas recombinantes, porque el DNA está hecho en parte de un DNA bacteriano y en parte del hospedero a partir del cual sacamos el gen de interés. Y es importante porque no todas las cosas se pueden producir de manera industrial, a diferencia de que si usamos microorganismos como levaduras o como bacterias, pues la cantidad de producto que podemos tener es literalmente infinito. Entre más se requiera, pues más bioreactores pondremos a trabajar. Bueno, la estrategia consiste en lo siguiente. Número uno, pues se debe de obtener el DNA plasmídico, por supuesto, a partir de las bacterias, o bien también se puede usar un DNA de un bacteriófago como vehículo. Por otra parte, tenemos que tener el DNA de origen, a partir del cual vamos a purificar o aislar un gen. Imaginemos que este es el DNA del humano y que el gen que deseamos clonar es la insulina, de tal manera que vamos a cortar el DNA del humano en pequeños trocitos y uno de esos de los miles o cientos de miles o millones de fragmentos que se formen, pues corresponderá al gen de interés. En este caso mencionamos insulina, por ejemplo, y que todos esos fragmentitos que están acá generados, pues van a mezclarse con estos vehículos plasmídicos o virales para formar moléculas recombinantes. Por supuesto que se van a formar cientos de miles o millones de estas moléculas recombinantes, pero cada plásmido, por ejemplo, lleva un fragmento o un inserto de la totalidad del genoma y como hay muchos plásmidos, pues el genoma va a quedar insertado en fragmentitos en dichos plásmidos. Posteriormente, una bacteria se va a comer un plásmido y dentro de ese plásmido, de esa bacteria, el plásmido se va a multiplicar y cuando la bacteria se multiplique va a formar una colonia. Ahí hay tremenda cantidad de dicho plásmido y por lo tanto también del gen que lleva inserto en esa molécula recombinante. Claro, la cantidad de colonias que se van a formar pues es tan grande como la cantidad de fragmentos que se formen al momento de fragmentar el DNA. Pueden ser millones. A esta cantidad de bacterias que lleva cada una de ellas un fragmento pequeño del genoma se le llama genoteca, en similitud con una biblioteca donde el conocimiento, vamos a llamarlo así, es el genoma. Y a su vez, ese conocimiento está dividido en los estantes de la biblioteca.
podrían ser los cromosomas. Y cada estante tiene a su vez muchos libros, y esos libros podrían ser los genes en similitud. El problema aquí es que esos libros todos tienen la misma portada, sin nada de información. Imagínate que todos estén forrados con un papel blanco. Sin embargo, el interior de cada uno de esos libros, y que tenga la misma forma y el mismo grosor, el interior de cada uno de esos libros es diferente. Entonces, para encontrar un gen en esa biblioteca, eso parecería imposible, pero hay estrategias para seleccionar la clona o la colonia de interés en la genoteca para saber cuál de todas ellas es la que lleva el gen de interés, que en este caso pues estamos poniendo como de manera al azar el gen de la insulina. Bueno, entonces, ¿qué técnicas tenemos que manejar para hacer la clonación? Pues purificar DNA, cortar esas moléculas del DNA, analizar los fragmentos de los tamaños del DNA, unir las moléculas para formar el DNA recombinante, introducir ese DNA recombinante en células hospederas adecuadas e identificar la clona o la célula que lleva el gen de interés. Para eso vamos a empezar analizando las características de los vehículos de clonación. Estos vehículos tienen como requisito poder internalizarse al interior de la célula hospedera para expresar ese gen o para multiplicarlo, y ser pequeños para que al momento de querer purificarlos no se vayan a romper. Estos elementos genéticos pues, son los plásmidos y los bacteriófagos. Y los plásmidos sabemos que son moléculas de DNA circular que se encuentran de forma natural en todas las bacterias, en el medio ambiente. Hay muchísimos plásmidos, y estos plásmidos tienen características útiles que le permiten a la bacteria tener ventajas selectivas, por ejemplo, resistencia a antibióticos, que metabolizan compuestos que son tóxicos para la bacteria. Y a diferencia del cromosoma de la bacteria, estos DNA circulares pequeños tienen un origen de replicación. ¿Por qué? Porque no importa si la bacteria se va a dividir o no, ellos se van a replicar siempre en el interior de la bacteria, simulando la acción de un virus, literalmente, ¿no? Y además tienen genes que le permiten tener una ventaja selectiva. Específicamente en biología molecular nos importan mucho los que tienen menos de 10 kb, porque su tamaño es adecuado para preservar los genes que se van a integrar o los insertos de manera estable. También es importante saber cuántas copias del plásmido se alojan por cada bacteria, porque entre mayor cantidad de copias, pues más genes o más proteína será producida en ella. No hay manera de clasificar los plásmidos de manera oficial, pero solamente quiero que veamos que existen diferentes tipos de plásmidos. Por ejemplo, hay unos que se llaman conjugativos porque poseen los genes TRA, que permiten la formación de una estructura que une a dos bacterias, y a través de ella, la que posee el plásmido hace una copia y le pasa una de ellas a la célula que no lo tiene, de tal manera que esta bacteria está compartiendo material genético a través de un proceso que se llama conjugación. En las clases pasadas vimos los experimentos de Griffith, y ahí vimos otro mecanismo de transferencia genéticas entre las bacterias que se llama transformación, y que consiste en que en aquel caso Streptococcus pneumoniae se comió el DNA de la bacteria muerta de forma directa, y esa es la transformación. Bueno, también podemos clasificar plásmidos por su compatibilidad. Hay plásmidos que de manera natural pueden coexistir en una sola bacteria, y hay plásmidos que no lo pueden hacer, así se les llama de compatibilidad. Los mecanismos del por qué ocurre esto pues no están bien definidos. Al igual que estos que se llaman no integrativos, porque permanecen en el citoplasma de la bacteria, y cuando la bacteria se divide, pues también se dividen ellos de manera al azar, se reparten, perdón, y durante toda la vida de la bacteria ellos se multiplican de forma autónoma. En el caso de los episomas, esos plásmidos se integran en el cromosoma, y cuando la bacteria se divide, pues ellos también se van a dividir. Funciona como un intruso en el cromosoma de la bacteria. Eventualmente ese plásmido se va a salir y va a empezar una replicación como la que es en los no integrativos. Hay muchos tipos. Unos tienen genes que permiten la transferencia de genes a través de la conjugación, otros tienen genes de resistencia a antibióticos, otros codifican para proteínas que matan a otras bacterias, y eso tiene sentido porque una bacteria, si tiene con los nutrientes adecuados para crecer, no va a querer que otra bacteria llegue para hacerle competencia. Otros plásmidos llevan algunos genes para metabolizar compuestos tóxicos como el tolueno, y otros
poseen factores de virulencia que le confieren una ventaja en el hospedero. Sin embargo, no siempre podemos clonar en bacterias porque son procariotes y literalmente lo que se produce en ellas son cadenas polipeptídicas. Y a veces queremos una proteína que sea funcional. En el humano casi todas las proteínas están adornadas con azúcares, con lípidos o con grupos prostéticos como por ejemplo la hemoglobina. De tal manera que esas modificaciones que se llaman post-transduccionales no las pueden realizar las bacterias y tenemos que entonces cambiar a otro tipo de células como son levaduras, células de insecto o inclusive células de mamífero o finalmente incluso en células del humano. Otra cosa por la cual también tenemos otros tipos de vehículos de clonación, además de diferentes células hospederas, es que a veces que los genes que deseamos clonar son muy grandes y como los plásmidos únicamente pueden clonar fragmentos de hasta 10 kb de longitud, pues eso limita su uso para genes grandes. En cambio, los bacteriófagos, que son los virus que infectan a la bacteria, pues tienen mayor capacidad de clonación y en ese sentido, pues permiten que genes de mayor tamaño, como los hay muchos en el humano, puedan ser con éxito clonados. Hay dos tipos de virus, unos que se llaman líticos y unos que se llaman lisogénicos. Los líticos son los que tienen la estructura de cabeza-cola y, hay dos tipos, lisogénicos y líticos. Pueden ser de cabeza-cola o filamentosos. Por ejemplo, el ciclo lítico consiste en lo siguiente. El bacteriófago se adhiere a la superficie de la bacteria, la reconoce a través de receptores específicos e inyecta su genoma. Ese genoma pues se va a replicar muchas veces y a su vez se va a llevar a cabo la expresión génica de los genes virales para que se formen los productos proteicos o las proteínas virales. Y cuando las proteínas virales se encuentran en presencia de un DNA que tiene las características de su genoma, de manera espontánea se forman las nuevas partículas virales o viriones que lisan la célula para continuar el ciclo de infección. En el caso del ciclo lisogénico, ocurre lo siguiente: el bacteriófago se une a la superficie, inyecta su genoma y este se circulariza y posteriormente se integra al cromosoma de la bacteria. Esto parece que es un plásmido episomal. De manera muy parecida ocurre esto y posteriormente la bacteria se divide y también se va a replicar el cromosoma o el genoma del virus. Eventualmente este genoma va a salir y empieza a multiplicarse, a replicarse y a producir las proteínas virales para formar los nuevos virus. Es decir, pasa de la fase lisogénica a la fase lítica con la ruptura de la célula para que continúe esa infección. Por ejemplo, el más famoso de estos bacteriófagos es el lambda, que es una molécula que tiene un genoma de un DNA de doble cadena lineal de unos 50 kb. Sabemos toda la secuencia del bacteriófago, el mapa de restricción, y vemos claramente que los genes están agrupados dependiendo de las funciones en el ciclo viral de esta partícula. Y solamente hay una región no esencial que no tiene genes que participen en el ciclo de replicación viral. Si vemos de cerca ese genoma, podremos observar que los extremos de él son de cadena sencilla, a diferencia del resto del genoma viral, que es de doble cadena. Y si ponemos atención, este extremo es completamente complementario con el de acá. Por ejemplo, aquí hay una A y aquí hay una T. Aquí hay una G y acá se encuentra una C. De tal manera que esta molécula lineal se puede circularizar. Cuando esta molécula está circular, entonces empieza una replicación del virus. Esto es lo que entra a la bacteria. Y recuerden que posteriormente se hace bolita y que luego se mete el cromosoma y que después de un tiempo sale del cromosoma y se empieza a replicar de forma circular para generar muchas copias consecutivas del genoma viral. Y si nos damos cuenta, pues este sitio cohesivo se repite cada vuelta de la DNA polimerasa. De tal manera que esto no es el genoma del virus, sino que es una especie como de chorizo, ¿verdad? Pues el virus codifica por una enzima, una DNasa, pero que es una DNasa muy especial, se llama endonucleasa A, y únicamente corta en los sitios cohesivos y nada más. De tal manera que cuando corta en los sitios cohesivos,
vuelven a formarse los fragmentos de tamaños correctos, lineales y con extremos de cadena sencilla, que son el genoma del virus. Y como también ocurre la expresión génica, entonces las proteínas virales van a empaquetar ese genoma para completar el ciclo viral. En el caso del bacteriófago M13, que es otro de los más usados, el fago lambda y el M13 fueron los pioneros en biología molecular. Este fue importante por lo siguiente: inyecta su genoma y este genoma ya es un DNA de cadena sencilla circular, se empieza a multiplicar como si fuera un plásmido, se empieza a sintetizar las proteínas virales y se liberan los nuevos bacteriófagos M13, pero sin lisar la célula. Pero esto sí, la célula se va a dividir y a su vez se van a seguir produciendo nuevos virus, haciendo que el ciclo de replicación sea mucho más lento que una bacteria que no está infectada, pero no las mata. Si vemos con detenimiento, el DNA, el genoma del virus es circular de una sola cadena, pero en cuanto lo metes se forma un intermediario de replicación de doble cadena que se multiplica como si fuera un plásmido y después de llegar a unas 100 copias aproximadamente de dicha molécula circular, empieza la replicación para formar los nuevos genomas que son lineales al inicio y luego se hacen circulares de cadena sencilla, se empaquetan con las proteínas y se forman los nuevos viriones que van a salir de la célula sin romperla. De tal manera que se produce una gran cantidad de virus nuevos, pero el ciclo de división celular de la bacteria se ve un poco retrasado. Así es como funciona este bacteriófago M13, que es filamentoso porque tiene forma de pelo. Aquí tenemos uno, acá tenemos otro. No es uno solo que parece X, sino que son dos, y aquí se alcanza a ver la estructura de otro más. Y como les comentaba, en ocasiones pues es necesario clonar en otras células hospederas, porque los procariotes no hacen muchas de las funciones posttraduccionales que tienen los eucariotes. Y afortunadamente hay algunos vehículos de clonación, tanto para Saccharomyces cerevisiae, que es la opción número 1 de eucariotes por su facilidad de cultivo y los demás, o bien virus que infectan a todo tipo de células, ya sea de insecto, de mamífero o del humano. Y dentro de los más usados hay algunos como los adenovirus y retrovirus, incluyendo el virus del VIH, por increíble que parezca. Bueno, entonces hasta aquí llegamos en esta parte. Continuamos con el resto de la estrategia de clonación en los siguientes videos. Gracias.